la clase anterior sobre unos coremas, unas figuras interesantes sobre la formación del espacio urbano de Barranquilla ligado a su relación con lo fluvial, con lo marítimo y con los sistemas que corresponden a los procesos urbanos. Eh, esa pregunta de qué importancia se le da a los procesos de transformación urbana en ese contexto que vamos a trabajar, amerita revisar un poco el tema histórico, revisar esos componentes que ya trabajamos de los frentes fluviales, de frente fluvial a frente marítimo, la relación de la navegación con el río Magdalena y el puerto, los puertos o la idea de puertos sobre el Caribe, esos procesos de conectividad y de multifuncionalidad de esas condiciones, esa expansión portuaria, esos procesos de industrialización, pero también de degradación del tejido urbano, esos procesos de crisis urbanas que complejizaron el fenómeno de, digamos, de especulación, informalización y a la vez también los ejes de la metropolización, un concepto clave para entender esas dinámicas metropolitanas que vamos a trabajar. En sí, varios referentes, aquí aparece uno de los primeros referentes por William Wittig sobre la explosión de las metrópolis. El surgimiento de estas condiciones de generar proyectos que auspiciaran nuevas formas de desarrollo. Aquí, por ejemplo, hay una infografía, una imagen de lo que fue el proyecto de Civil Software en el Gran Londres en 1917, también desarrollado por Patrick Geddes, que ubicaba una serie de elementos espaciales en estas zonas de expansiones urbanas. Esta idea del crecimiento de las ciudades hacia las afueras, pero también de reconfigurar e incorporar nuevos suelos a los procesos urbanos, viene desde mucho rato. Y el urbanismo ha sido clave dentro de ese proceso de comprensión de esa dinámica. Pero subyacente a esos procesos, las metrópolis empezaron a crecer con problemas. Y estamos hablando de las metrópolis asociadas a los grandes cambios y las transformaciones que se dieron, digamos, en las primeras décadas del siglo XX. Peter Hall señala, por ejemplo, se extendieron dos niveles al problema del crecimiento de la metrópoli. El primero asociado a la falta de vivienda, a la congestión de la ciudad central y la creciente enfermedad social digamos, producto de, por ejemplo, de epidemias. O sea, esto de la pandemia no viene ahora. Cada vez las ciudades se preocuparon mucho por su salubridad, eso lo vamos a ver más adelante, porque estos sistemas de salubridad son esenciales dentro del contexto. Dicen algunas, digamos, algunas historias, y por ahí hay una novela muy interesante que recrea una de las razones por la cual Barranquilla no se localizó tan cerca al río Magdalena. Esa novela se llama A Fuego Lento, de Fray Candil, una novela de, digamos, de los años 30, y recrea la imagen de Barranquilla como una ciudad llena de sapos y de mosquitos. Ya se pueden imaginar esa ciudad en pleno crecimiento, aún sin calles pavimentadas, en estas épocas de lluvia. Entonces ahí hay unos temas interesantes de análisis sobre esas transformaciones en estos contextos tropicales. El segundo también llegaría cuando los primeros problemas se desbordan, especialmente en Gran Bretaña hacia 1930. Y así surgen las ideas surgen como una reacción natural contra la dispersión controlada de la metrópoli. ¿Cuál es la dispersión? Pues obviamente la gente siempre trataba de huir de la ciudad y eso creó una serie de elementos en los cuales la ciudad empezó a extenderse. Las ciudades empezaron a extenderse de manera descontrolada y había que ubicar una forma para poder planificar estos procesos. Aparecen
estos proyectos del Central Park de Nueva York, de Frederick Laing Hofstede, fue un gran proyecto de unificación de esos criterios interesantes y de esa mezcla entre ese crecimiento de la ciudad de manera, digamos, impulsada por el desarrollo económico, la industrialización, pero la idea de también crear una ciudad para una mejor calidad de vida. Entonces los parques o las zonas de este tipo, o sea, el Central Park, pues ahora mismo parece como si fuera un bosque dentro de la ciudad, pero en realidad fue un proyecto artificial y fue más una idea de jardinería, de extender un proyecto para integración de lo social y reunir las diferentes clases en un punto, y al final terminó siendo un gran proyecto de integración y también de expansión de la ciudad de Nueva York hacia esta época. Nos estamos hablando de principios del siglo XX. Pues Riverside también, digamos, constituye esos espacios, pero en esta vez de incorporación, no solo de espacio público como el caso del Central Park. En este caso es la reconfiguración de la espacialidad urbana, también proporcionada por unidades morfológicas o loteo. En este caso es lo que ustedes van a desarrollar en el proyecto que se va a trabajar en el taller de diseño, en donde aquí, como ustedes pueden ver, aparecen unos loteos o una sectorización de una morfología a partir de vías, pero también de espacios públicos. Esta integración, un punto de partida interesante para crear espacios extendidos en estas zonas cercanas a la ciudad e incluso en algunos casos conurbarlas con la misma ciudad. En Estados Unidos fue casi como el gran laboratorio del proceso, digamos, de desarrollo de estos modelos de crecimiento urbano. La influencia inglesa de la ciudad jardín en la ciudad norteamericana se refleja mucho en estos suburbios, como ustedes lo pueden ver, tiene muchas características elementales, esenciales dentro del mismo desarrollo. La espacialidad en cuanto y la generosidad del antejardín, de la relación con la naturaleza, le permitió, por ejemplo, en estos procesos, crear una idea de una ciudad-región extendida. Esta ciudad-región extendida se conoce como la megalópolis, que en los años 50 el geógrafo Goffman empezó a recrear y a retratar en distintos procesos de crecimiento, tanto así inclusive dentro de la misma planificación o ordenamiento jurídico de las ciudades norteamericanas. El paradigma de la ciudad norteamericana es bastante complejo porque en los años 50 empieza a gestarse este modelo de desarrollo de vivienda masivo, estos proyectos extendidos por distintas ciudades, como el caso de Corpus Christi en Estados Unidos, como Lewington en Nueva York, o como Minneapolis y también algunas zonas en Chicago. Estos proyectos constituyeron esta idea de gran megalópolis que, según Goffman, a través de diferentes conectividades se extendían desde prácticamente Virginia hacia Massachusetts. Eso incluía incluso Washington, Baltimore, Filadelfia, New Jersey, Nueva York y Boston. Entonces, ustedes se pueden imaginar cuánta cantidad de personas, de servicios y de funcionalidades urbanas y metropolitanas empezaron a crecer en esta ciudad-región ya convertida como megalópolis. Ya entre los años 60 y 70, producto de las políticas del New Deal en Estados Unidos, es decir, las políticas de mercados y la influencia y el desarrollo del neoliberalismo, se desarrollaron otras propuestas y se creó una idea de un modelo de ciudad muy cercano al proceso de crear un desarrollo corporativo de ese proceso de la construcción de la ciudad, inclusive a través de monopolio. El gran monopolio, como ustedes lo vieron en el documental de Jane Jacobs,
eran, pues, obviamente, los conglomerados de los grandes desarrollos inmobiliarios, pero ¿quiénes eran los más beneficiados de esos proyectos y de la generación de vías? El modelo fordista. Ya recuerden que en la clase antepasada habíamos hablado que el modelo fordista tiene que ver con la producción en cadena que se desarrolló con los automóviles, con los Ford. A eso se refiere este modelo. Estas producciones en cadena generaron, primero, si podíamos dar para un inicio general de esta idea de la ciudad norteamericana, la idea de ciudad-puerto, la idea de ciudad-puerto es, digamos, y de pequeños pueblos en ese, digamos, desarrollo mercantil de la ciudad. Así también se crea como una idea de lo que la competitividad industrial generó en el desarrollo de las ciudades, generando el caos, la contaminación, que vamos a ver en un documental que les voy a dejar hoy, les voy a enviar hoy al correo para que lo vean en el fin de semana y lo comentemos para la próxima semana. Y la idea de esa, el monopolio corporativo, los monopolios corporativos generaron esa estrategia del desarrollo de la ciudad en altura, el desarrollo de la ciudad a partir de, digamos, de los rascacielos, industrias como el hierro, el cemento, estaban allí pendientes de la importancia y de los procesos de planificación y las decisiones que se tomaban. Como pueden ver aquí en esta imagen, el punto negro es, digamos, en la zona comercial céntrica. Digamos, el gris representan todas las zonas residenciales de trabajo, de las clases trabajadoras. Y el blanco representa subcentros que empezaron a desarrollar esa evolución de la forma urbana. Hay otra relación interesante que la vimos muy cercana al proceso de, digamos, del desarrollo de la ciudad latinoamericana, es los anillos concéntricos de Ernest Burgess, representados un poco con la idea del centro y el desarrollo de unas zonas específicas a lo largo de ese centro, como por ejemplo diferentes espacialidades en torno, por ejemplo, a comunidades étnicas, problema bastante complejo en Estados Unidos, el problema racial actualmente, y pues a lo largo de la historia ha sido un modelo interesante. Y este modelo concéntrico a partir de 4 zonas es un principio muy interesante de análisis general de esta ciudad norteamericana. Seguimos con ese modelo fordista, ese modelo post-fordista, ya desarrollado por esa idea de ciudad o de metrópolis global, en donde ya ese centro comercial, esas zonas de clases trabajadoras residenciales y de áreas centrales se han desarrollado en zonas extendidas, lo que se conoce como el Egging City. Esas zonas extendidas se ven desarrolladas en distintos espacios a nivel global, donde el desarrollo de la ciudad no solamente incide en las dinámicas que pueda generar en el espacio, sino a través de unas redes. Y esas redes son unas redes de interdependencia a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación que pues tuvieron su desarrollo en este modelo de ciudad, como casi todas las zonas de lo que es el valle, los valles de California, donde están Los Ángeles, San Diego, San Francisco, donde se han desarrollado estos grandes modelos de ciudad, de este modelo de metrópoli global fordista. Aparece también otro modelo que es los grandes proyectos de reorganización y relocalización productiva que se dieron en Europa. También en esta misma época Europa vivía este proceso de transformación metropolitana en donde ya los centros históricos, principalmente de ciudades tan, digamos, históricas, en donde no se podría, o sea, no se podía pensar en demoler o construir o destruir algún hito histórico en alguna ciudad italiana, en este caso, por ejemplo,
sino que se tendría que reincorporar unos procesos de desarrollo regional y a través de unos sistemas de redes, a través de líneas, por ejemplo, del ferrocarril, que Europa tiene una conexión ferroviaria bastante importante, pero de crear lo que ellos llaman parches regionales y sistemas colindantes de desarrollo, en donde además de combinar el crecimiento urbano, también se fortaleció el desarrollo de la agricultura productiva en algunas ciudades o regiones que tuviesen una vocación e importancia en el tema de lo agrícola, para satisfacer los grandes centros de consumo importantes de las ciudades italianas que, digamos, tienen una importancia estratégica. Esta red permitió la extensión o una ciudad extendida bajo una serie de patrones de conectividad, digamos, y movilidad de estos centros que se dieron en gran parte de mediados del siglo XX. A la vez, por ejemplo, en el caso francés, aparece también esa idea germinal del desarrollo de procesos ligados a centros o mall comerciales, centros comerciales o malls. Eso en la literatura ustedes pueden encontrarlo bajo esas categorías. Entonces, estas zonas residenciales empezaron a tener estas transformaciones, por ejemplo, desde los años 50 hasta los años 90, a partir de un centro comercial. Y este centro comercial, además de desarrollar solamente un eje vial, permitió desarrollar toda una serie de equipamientos y de producción de viviendas y de instalaciones, producto de la valorización que se genera por la localización de un espacio tan particular, también unificador en el desarrollo de las zonas metropolitanas específicas. Entonces, en estas características, ese círculo de crecimiento acumulativo se basa fundamentalmente de una industria nueva o expandida. Es decir, ya los procesos de desarrollo industrial de gran envergadura, de gran extensión, empezaron a ser reemplazados por nuevas formas de producción. Hay una nueva forma de interpretación de lo local y lo regional. Ya de pronto las divisiones administrativas de una gran ciudad empezaron a decidir sobre sus vecinos, como el caso de Barranquilla. Es muy importante lo que decida Barranquilla en relación con lo que pasa en Soledad o en Malambo o en Puerto Colombia. Esto creó, por ejemplo, un proceso de innovación e invención, que es el que más o menos hace el recorrido para poder generar nuevas formas de interpretación de lo que sería la probabilidad que se diera esa mejora, esa innovación o mejora, el efecto multiplicador o inicial dentro del contexto del desarrollo de esa nueva forma de crecimiento. Y aquí aparece la construcción como un eje central dentro del desarrollo de este principio acumulativo urbano. El sector de la construcción ha sido como el sector de servicios que más ha escalado dentro de toda digamos, la curva de crecimiento del desarrollo económico a nivel global. Gran parte de los sistemas para poder generar procesos de construcción dependen de la disponibilidad de suelos, de unos agentes que se determinan el proceso de construcción, que empezamos por el Estado, que es el que provee el suelo para la construcción, el sector inmobiliario, digamos, todas las lonjas y propiedades raíz, que son las que determinan valores y precios de uso del suelo, el mismo campo del proceso de construcción, quiénes son los que construyen, y también el proceso de interpretación y de desarrollo de hacia dónde va el producto final, ya sea, por ejemplo, apartamentos, casas. Y eso tiene que ir acompañado de una expansión de transporte o digamos, revisión de los sistemas de transporte local y equipamientos públicos, porque sin ese proceso no va a haber, por ejemplo, un efecto multiplicador secundario
Y además se tiene que tener en cuenta las expansiones de actividades terciarias y de gobierno local. Es un elemento central que se determina para poder entender ese nuevo círculo de crecimiento acumulativo. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, sigamos. Cualquier pregunta, duda, me pueden interrumpir. Entonces, las ciudades globales están determinadas por la inversión directa del capital extranjero, de los mercados bursátiles, de la adquisición del patrimonio empresarial. Recuerden lo que sucedió en el año 2008. Por ahí hay un documental que se lo recomiendo, se lo vean, que se llama Inside Job, trabajo secreto, muy interesante sobre la crisis de ese mercado bursátil que se dio en el año 2008, que casi pues quebró la economía en los Estados Unidos y en algunos países del mundo. Este tema es interesante porque de eso se desprenden las propiedades inmobiliarias con los negocios inmobiliarios, en donde alimentan el rápido crecimiento económico regional, específicamente de unas zonas, porque donde hay producción inmobiliaria hay renta y eso permite el desarrollo de una disponibilidad tanto de recursos como de espacio para poder crear esos incentivos o esos ambientes para crear procesos inmobiliarios. Aunque auge de las propiedades inmobiliarias, rápida expansión del empleo de servicios empresariales, la construcción de oficinas en el centro, las ciudades transformadas como saturación del centro o procesos de suburbanización periférica. Estas situaciones están pasando en Barranquilla y en algunas ciudades latinoamericanas que han incorporado el modelo de desarrollo económico bajo este esquema. Ese es el esquema que se produce en el proceso, digamos, de construcción. Si ustedes ya han tenido la experiencia de trabajar como arquitectos residentes en una obra, saben de qué depende una obra. La obra va pasando por distintas estancias y ustedes saben que el último que alcanza es el propietario final, que es al final el que deposita sus esfuerzos económicos en hacer la operación inmobiliaria mucho más rentable. Entonces, hay una serie de factores que influyen en el proceso de comprensión de esta dinámica de las transformaciones metropolitanas en nuestras ciudades. Y aparece un elemento clásico de, por ejemplo, esta propuesta de Manuel de Solá Morales, que por ahí lo vamos a escuchar en el seminario. Algunos ya tendrán ese tema, que son estas tipologías estructurales del crecimiento urbano, una combinación de procesos de urbanización, parcelación y edificación de distintas morfologías de crecimiento. Entonces, si ustedes pueden ver estos tres criterios de parcelación, urbanización y edificación, van a ser ejes centrales en el desarrollo del ejercicio que ustedes van a hacer. Ya que existen diferentes modelos. ¿Para qué, digamos, ustedes han desarrollado toda la carrera y aquí la idea es que ustedes también logren compartir y reflexionar un poco de estos modelos? Por ejemplo, el ensanche. El ensanche tiene una tradición, yo creo, que se remonta, digamos, a cuando empezamos a conocer ideas en la historia de la ciudad, por ejemplo. Desde que conocemos las primeras ciudades, podemos decir que hay unidad de ensanche. Inclusive el ensanche moderno, asociado, por ejemplo, al crecimiento de esa matriz urbana, podemos decirlo que pudo haber empezado en Barcelona, con Cerdá. Pero, por ejemplo, el desarrollo que tuvo, digamos, las ciudades romanas, también particularmente tomaron una idea de un ensanche. La idea, por ejemplo, de ciudad colonial también tiene una idea de ensanche. Y la idea del desarrollo, por ejemplo, de ese modelo, digamos, reticular, de dameros, refleja diferentes percepciones. Aquí, ¿qué hace este modelo? Unir todas.
Por ejemplo, el ensanche como parcelación, el ensanche como urbanización y el ensanche como edificación. Como ustedes van viendo, en la imagen, cada una va a tener unas características interesantes cuando se van sumando con la otra. El tema, por ejemplo, de las hileras suburbanas o crecimiento lineal, podemos decir, en ese sentido. Cuando apenas hay un proceso de parcelación, encontramos que solamente aparece la línea o el camino. Pero cuando hay un proceso ya de urbanización, en esa idea de parcelación empezamos a ver un proceso de loteo. Y ya cuando entra a edificación, ya vemos que hay toda una secuencia de una morfología sobre un eje lineal. Y así podemos ir pasando a los procesos como relacionados a la urbanización marginal, que eso es muy, digamos, característico de algunos procesos urbanos en América Latina, por el contexto, por las condiciones en las cuales se crearon algunos procesos estructurales del desarrollo de la ciudad latinoamericana, a partir, por ejemplo, de la migración de campesinos hacia la ciudad. Los campesinos llegaron a la ciudad y no encontraron dónde vivir. ¿Qué hicieron? Invadieron predios rurales y ahí construyeron sus casas de tabla, de madera, y así empezó los procesos, digamos, de desarrollo de ese tipo de urbanización. Ya, por ejemplo, el modelo de ciudad jardín plantea un proceso más de urbanización previa, digamos, parcelación, junto con edificación, en donde ya hay una idea más cercana y relacional con el espacio público y con el ambiente natural. Las barrancas también tienen esa idea más de edificación. Esa idea de barrancas es muy española y en algunos casos argentina, que es la idea de desarrollo urbano sobre ejes, digamos, en altura. Y polígonos, que ya son desarrollos específicos, que pueden integrar esos polígonos las tres unidades, tanto parcelación, urbanización y edificación. Este modelo se puede ver reflejado en muchos crecimientos de desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, aquí voy a mostrarle algunos ejemplos que les van a servir a ustedes como de ilustración para que puedan hacerse una idea de lo que van a plantear en el ejercicio que vamos a hacer allí en el sector de la ribera occidental de Magdalena, en ese lote que se conoce como la Loma 2. Entonces, en ese ejercicio hay procesos agregados por ensanche, en el caso de Vilaseca en España. Como pueden ver, ahí ese ensanche que se crea por ese proceso de crecimiento particular, ya sea histórico, de este tipo de ciudades. En el caso, por ejemplo, de mutaciones, crecimiento por mutaciones en Bercy, París, España, en Francia, perdón. Acá nuevos asentamientos, cómo aparecen nuevos asentamientos en estos modelos de desarrollo. Aquí un ejemplo de filamentos o de crecimiento a partir de ejes lineales. Aquí se pueden ver que la importancia y la referencia central es el eje vial. Alrededor del eje vial o el camino se encuentran los procesos urbanos. Las difusiones, por ejemplo, en el caso del sur de Roma, difusiones que son espacios que están fraccionados, dispersos. Parece que estuvieran incluso hasta desordenados, pero se crea toda una idea de esa dispersión. O procesos de urbanizaciones cerradas, tipo vivienda campestre, en el caso de Montpellier, en Francia. Acá puntuaciones, ocupaciones puntuales, por ejemplo, que ya son zonas en el caso de espacios agrícolas o cercanos a zonas agrícolas, donde hay emplazamientos de edificaciones puntuales, que no hay una continuidad, sino que sobre una zona de cultivo se encuentran edificaciones, como pueden ver acá, en esta zona, o polarizaciones lineales, que van definidas por
el eje vial o las características morfológicas de las vías y los ejes importantes que tiene cada una de las ciudades. Acá quiero pasar preguntas sobre este tema de las morfologías. De esto tenemos una presentación más adelante sobre solamente estos procesos de desarrollo morfológicos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, inquietud? Profe, Sí, adelante. en ese sistema difuso, ¿sí se aprovecha bien el espacio urbano? ¿En cuál sistema? En el difuso, el que estaba en el sur de Italia, si no estoy mal. No, no creo, mira, yo creo que los difusos, perdón, que no estoy compartiendo. Ahora sí, ¿cierto? ¿Sí comparto? No, o sea, aquí los espacios, ¿qué sucede en estos espacios difusos? La ciudad extendida europea tuvo este problema hasta los años 80, cuando había un crecimiento de parcelaciones, sobre todo campestres o de segunda residencia por todos lados. Entonces es clave que allí no se aprovecha el suelo. Seguramente estas zonas eran zonas agrícolas, dejaron de serlo y se convirtieron en estos espacios residuales. Algo muy parecido sucede en el corregimiento de Santa Elena en Medellín, por ejemplo. Mucha gente se aburrió de Medellín por la contaminación y se fue a vivir allá a Santa Elena. Santa Elena es una zona alta, está más o menos a 2.100 metros sobre el nivel del mar, hace frío. Eso era una zona de campesinos, de floricultores, pero ya eso se está convirtiendo en un barrio más de Medellín. Entonces hay unas características ahí interesantes donde están apareciendo estos procesos de difusión. Aquí, si nosotros nos vamos, por ejemplo, para Santa Verónica, también está pasando algo muy cercano, sobre todo en una zona tan compleja como las zonas costeras. Ya no sabemos cuál es el orden o la organización que está empezando a dar ahí. Aparecen letreros por la vía por doquier, urbanización cerca a la playa, y ustedes analicen muy bien cuando se complete ese desarrollo de doble calzada hasta Cartagena y lo que está sucediendo en Cartagena. Entonces, hay varias cosas interesantes que aparecen ahí porque en nuestro caso aparecen también este tipo de urbanizaciones, por ejemplo, modelo de urbanizaciones cerradas. Aquí en este caso no están cerradas, pero aquí por lo menos sí hay una presencia de desarrollos urbanísticos muy ligados a estos procesos. ¿Qué otra pregunta? En el proceso, digamos, de la unidad morfológica de ensanche, en la parcelación y la urbanización, ¿qué diferencia hay? La parcelación tiene que ver con la delimitación que hacemos del lote para poder desarrollar ahí, además de la disposición del uso, cuánto de densidad se puede generar de esa edificación. La parcelación es que ya está esa zona para construir, por ejemplo, una manzana o varias manzanas, están determinadas para construirse. Ya cuando se incorpora la edificación se debe incorporar un principio elemental, la relación con las densidades. O sea, ahí la densidad en altura no puede ser de un lote 40 pisos y del otro de 2 o 3 pisos, porque eso no es proporcional en el desarrollo, digamos urbanístico, en términos generales. Entonces ahí, digamos, encontramos algunos elementos particulares dentro del desarrollo mismo de esa ciudad. ¿Qué otra pregunta?
Profe, ¿podría explicar un poquito más sobre el concepto de ciudad jardín? Ah, no, de ciudad jardín, nos vamos a detener en el modelo de ciudad jardín más adelante, pero sí, mira, la ciudad jardín, te comento que surge, digamos, como una respuesta muy interesante a un modelo, digamos, de ciudad que se estaba transformando en Inglaterra. Recuerda que Inglaterra es el centro y el desarrollo del capitalismo industrial. Ciudades como Manchester, Londres se atestaron de industrias y prácticamente arrasaron casi todo su contexto cercano a punta de procesos de desarrollo industrial. Además del desarrollo industrial, la cantidad de gente, la población, la densidad poblacional concentró a muchos trabajadores y obreros y así también concentró las diferentes problemáticas relacionadas, por ejemplo, con enfermedades, con problemas de salubridad. En Londres no había alcantarilla, el agua sucia corría por las calles y eso alimentó enfermedades gastrointestinales. Y eso llevó a que también las clases pudientes tuvieran una idea de salir de la ciudad. Y ese modelo de salir de la ciudad se vio reflejado con principalmente el gran, digamos, la persona que apuesta mucho fue ese Howard, ese modelo de ciudad jardín, que creció más que todo con una idea romántica de una ciudad ideal, enfocada inclusive con ideas socialistas, muy cercanas digamos, a esos modelos de lucha de diferenciación de clases, que fuera un modelo mucho más universal, pero este señor migró a Estados Unidos. Y claro, en Estados Unidos lo que había era capital disponible, es decir, había plata. Y obviamente ese modelo de ciudad jardín se reflejó y se vio representado en ese crecimiento del desarrollo suburbano de los Estados Unidos que les acabé de mostrar, iniciando principalmente en los años 30, coincidiendo inclusive con el desarrollo urbano del barrio del Prado. Este año tiene 200 años de haberse implementado en el caso de Barranquilla. Entonces, el modelo de ciudad jardín era parcelación en una zona extendida de una vivienda para clase media alta. Ese fue el modelo que se aplicó en Estados Unidos, se reprodujo en casi toda América Latina y después regresó a Inglaterra incorporándose, digamos, bajo esa idea y ese modelo, más allá de procesos en donde poblados que eran principalmente agrícolas empezaron a desarrollarse ensanches y procesos de desarrollo de este tipo de parcelaciones tipo Riverside y se crearon ahí barrios o ciudades inclusive tipo modelo de ciudad jardín. El principio de esta ciudad jardín era tener esa casa funcional cercana a la naturaleza, pero también con algunos servicios disponibles. Algunas de esas respuestas las vas a encontrar, las van a ver en el documental que les voy a dejar para que vean el fin de semana, que se llama The City. Es un documental que, digamos, basado principalmente en los análisis que hace Lewis Mumford. Lewis Mumford fue uno de los grandes también críticos de Jane Jacobs. ¿Sabe? Para que vean ustedes, empiecen a ver dos ideas diferentes de ciudad. Esa idea de City es súper interesante y les va a ayudar a ustedes como que a poner sobre la mesa los dos modelos, esa idea de ciudad de Jacobs y la idea de ciudad de Mumford, sobre una ciudad mucho más cercana a esos procesos relacionados con la planificación, con el diseño y con la integralidad y funcionalidad, que es, digamos, un elemento central del ejercicio que vamos a hacer en el diseño. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, dos preguntitas. Adelante. Yo soy Gerson Cáceres Durán, profe. Usted me estuvo llamando, pero pues ingresé un poco tarde como tal a la clase. No, tranquilo. Ahora después de la clase hablamos. Tranquilo. Bueno, profe. Era también
o sea, como tal no tengo grupo para los temas, no sé ahí Ya, cómo. ya te ubico. Ahora al final te ubico cuál es el tema que te toca. No te preocupes. Ok, profe, la otra pregunta era, no sé si en clase o si de pronto se puede hablar un poco acerca de la renovación urbana. Ya No vamos. sé si, Vamos poco a poco. Vamos poco a poco. Primero la ah, idea de ciudad, la idea esa de renovación urbana, vamos a tocar ese tema también porque es importante dentro del mismo desarrollo de el modelo de transformación urbana en esos contextos metropolitanos. Porque, hombre, si las ciudades se expanden hacia su periferia, ¿qué pasa con los centros? ¿Qué pasa con las zonas céntricas? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa con las zonas que quedan residuales en las zonas céntricas? Si ustedes van ahora para el Prado y Alto Prado y todos estos edificios que están por ahí, casi todos se venden. Mucha gente se ha desplazado a los nuevos desarrollos urbanos acá del norte de Barranquilla. Y en fin, uno encuentra en algunos casos casi un proceso también como de regeneración. En muchos casos se le llaman procesos de revitalización, que es el concepto que a mí más me gusta en la parte de las zonas céntricas. En este caso que vamos a trabajar, ya hay instrumentos de disposición para el desarrollo de esa zona, hay un plan parcial, o sea que ahí se puedan hacer lo que uno quiera, pero hay que tener en cuenta unos elementos naturales y espaciales y geográficos que son determinantes y que merecen ser revisados antes de desarrollar lo que queramos desarrollar, porque hay grandes ejemplos de errores y terrores urbanísticos en algunos casos y que las consecuencias al final las paga la gente del común con los impuestos, o la gente que desplazan o que reubican, o la paga la imagen de la ciudad, porque se ve reflejado el fracaso de un modelo, de un proceso en el cual no se tuvo el éxito, no se tuvo la previsión o no se dio la planificación deseada o la que se debió hacer. Entonces, en algunos casos tenemos que tener en cuenta algunos elementos físicos, naturales, en ese tipo de contextos para poder eh, tener en cuenta. Y si vamos a trabajarlo, en algunos casos se usa mucho el concepto de gentrification, que se ha castellanizado, se ha, digamos, sí, vuelto al castellano gentrificación, pero en realidad la génesis de la terminología viene de los años 60, de los estudios sobre los procesos de marginalidad urbana en ciudades como Buenos Aires. Y Jorge Ardoy fue el primero que lo definió como el proceso de la elitización. Y eso fue lo que los gringos y los británicos extrapolaron. Entonces, acá podemos hablar también de un proceso de elitización del espacio a partir de estos proyectos de renovación, que es lo mismo de gentrificación. Yo no sé cuál suena mejor. Nos gusta mejor lo extranjero, pero quien acuñó el concepto del proceso mismo de lo que estaba sucediendo en ciudades como por ejemplo Buenos Aires, en distintos periodos, es que en los procesos de las ciudades, en los centros, el desarrollo, por ejemplo, de espacios comerciales, espacios de servicios, desplazó un tipo de población hacia una zona y creó unas nuevas disponibilidades en el espacio, como por ejemplo servicios relacionados con espacios turísticos, con espacios culturales o espacios comerciales, y generó eso que se conoce como proceso de elitización o gentrificación. Esos son conceptos elementales y generales que se pueden trabajar. Otras preguntas. Profe, más bien un comentario con respecto a la Ciudad Jardín. Si no estoy mal, el plan Cerdá, que fue el plan de ensanche de Barcelona, estuvo inspirado también un poco en la idea original, estuvo inspirada en lo que era una ciudad jardín, un poco más social y unificada. No sé si estaría equivocado. Sí, un poco.
son casi contemporáneos los procesos. Creo que no sé si ya se tuvieron que haber coincidido algunos elementos de Cerdá con Howard, pero Howard se fue para Estados Unidos. Cerdá se encargó hasta su muerte del plan de Barcelona. Y la Barcelona de hoy, que ustedes conocen, logran ustedes identificar no solo por el fútbol, sino también por su arquitectura y por su modelo de ciudad, creo que tiene todavía muchas cosas interesantes que decir. Lo vamos a ver en un taller que vamos a hacer después del ejercicio del seminario. Es un taller de lectura colectiva, le llamo yo. Y van ustedes algún grupo va a trabajar ese tema de Barcelona. Hay coincidencias en el sentido, por ejemplo, de dejar el área libre, el área central libre. Pero son unas características particulares porque Barcelona queda en el Mediterráneo, ventea, o sea, hay buena ventilación, o la característica y la cercanía a la zona costera le permite pues crear unos espacios mucho más expuestos a la vida pública y a la relación social de una ciudad, que yo creo que eso era lo que Cerda quería impulsar. La ciudad jardín era alejar a la gente de todo, ¿vale? Mantener a la gente casi, digamos, conectada más bien a la naturaleza. Las disposiciones de las casas eran mucho más cercanas a la vida de una familia extendida. Por ejemplo, en el caso de Cerdá, fue una ciudad más de obrera, una ciudad de puerto, una ciudad, digamos, donde la gente estaba moviéndose alrededor de lo que sucede en la misma ciudad. Incluso hay una idea política de ambas, por eso de pronto en Inglaterra no cuajó la idea utópica, como lo plantea Natalia, del urbanismo utópico, sino encajó más la idea de la rentabilidad. Por eso es que cuando sale rentable la ciudad jardín en Estados Unidos, regresa nuevamente a Inglaterra y es donde se rentabiliza. Entonces es como la gran contradicción del modelo. En cambio, acá en Cerdá implementó más un modelo de desarrollo enfocado a la misma razón de ser de la ciudad, una ciudad relacionada con la actividad portuaria, con la dinámica comercial e industrial, con sus mismos ideales. Siempre Barcelona ha tenido ideales siempre, digamos, progresistas, digámoslo así, y eso ha sido como un proceso de la construcción misma de la ciudad. Hay ciudades que tienen ese tipo de características, que el impulso se da a partir de fenómenos sociales muy particulares. Entonces, ahí hay unas relaciones muy interesantes. ¿Quién más quiere preguntas? Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, disculpe, lo que pasa es que ahora estaba haciendo, digamos, trabajo de diseño y nos mandaron, digamos, a analizar los barrios aledaños al norte que vamos a trabajar, que vendrían siendo Santa Ana y el barrio Modelo. La duda que tengo es que yo busco en Google Maps el barrio Santa Ana y me sale solo, digamos, como una parte seleccionada, pero en otras partes me sale como que hay dos fracciones del barrio Santa Ana. Entonces, o sea, no, estoy confundida realmente y no sé, digamos, como si son realmente los dos espacios o si es solamente uno o qué. Lo que pasa es que ese sector, esos barrios son barrios obreros, no tuvieron una regulación urbanística, o si en su momento la tuvieron, pero la disposición de desarrollo que se dio de esos barrios fue más ligada a un proceso de desarrollo que se impulsó a partir de la zona industrial. Entonces vamos a encontrar algunas irregularidades en los procesos morfológicos de los barrios. Entonces, eso es clave en el ejercicio. Pues no tanto Santa Ana, Modelo
pero las características que hay sobre el contexto, por ejemplo, si ustedes ya lo ubicaron en Google Earth, hay un patrón, digamos, característico de la zona que lo determina prácticamente el desarrollo. Quiero compartir, yo tengo aquí también Google Earth, voy a compartir. Es que antes de esta clase tuve una de sistemas de información geográfica y estaba también en Google Earth. Como ustedes se dan cuenta, miren el modelo, el desarrollo del barrio modelo y el desarrollo del barrio Santa Ana. Coinciden que, ¿cuál es el sector que tú consideras que donde tienes la duda? Eso está... Tú puedes rayar aquí en la sección anotar. Es que mire, ajá, sí, ya. Mire que, o sea, aquí tú puedes rayar. sale Santa Ana. ¿Y sabes cómo hacerlo? Ah, ya, sí, ya. no se ve, ya. Sí, ya se ve, ya se ve. Trata de ampliar un poquitito el grosor para que los compañeros lo vean. Se ve. Así. Creo que así se ve mejor. No, un poquito más delgadito. Pero borra primero. Me pusiste muy grueso. No voy a dejar acá. Deja, yo lo amplío más para Ajá. que vean, para que quede más el sector. Ya, ahora sí. Listo. A mí me sale en Google Maps este pedazo acá delimitado, donde, o sea, este pedazo de aquí sí. Pero de este lado también sale Santa Ana. No, Google Earth a veces se equivoca en las etiquetas. En realidad, Santa Ana creo que inicia después de la 68. Yo lo tengo acá. Está entre la calle 58 y la calle 68. Sí, 68. Profe, ¿se me escucha? Sí. Profe, yo le recomendaría a la compañera que se basara más en los mapas de la alcaldía. Sí, del POT. Sí, en lugar de los de Google, sí, que estos sí son precisos en cuanto a la repartición de los barrios. Sí, es mejor. Él atiende la recomendación que hace Henry. Creo que en el mapa del POT hay una delimitación por los barrios. Y, o sea, ¿será que me podría hacer el favor, mi compañero, de pasarme ese documento que creo que no lo tengo a la mano para poder corroborar esa información? No, el documento no lo tengo, pero lo encuentro seguro fácil en los mapas del POT. Sí, en los mapas del POT están. Pero Déjenme ver si por mientras ahí van resolviendo y van haciendo más inquietudes, voy a ver si lo tengo. Yo creo que lo debo tener. Vale. Pero sí, mira, no te preocupes por eso, son errores de Google. Pero si tú te fijas, si se fijan bien, ahora les comparto nuevamente, voy a buscar el mapa del PO a ver si aparece. A ver, ¿qué otras preguntas, inquietudes? Referente también al taller integral. Profe, a nosotros en nuestra clase nos estuvieron, bueno, el profe nos estuvo más o menos explicando uno de los mapas del POT y nos pidió como que fuéramos entendiendo cierto tipo de conceptos que son importantes porque aplican dentro de la zona que nosotros vamos a tratar. Voy a simplemente mencionar más o menos cuáles son estas palabras. Renovación urbana, la renovación por activación, las zonas de desarrollo, espacio público propuesto, espacio de consolidación y los suelos de protección. No, son temas interesantes. Ahí están por lo menos lo que han mencionado, lo que tienen que acotar bien, tomar una decisión muy clara dentro de la idea que van a recoger, porque esa es una zona, principalmente si van a trabajar sobre el contexto, es una área que está en proceso de, además de, o sea, yo no diría de renovación, sino de redesarrollo, como lo plantea el mismo POC. Por eso estoy buscando aquí el mapa del POC para aclarar esa duda. ¿Sí me escuchan?
Sí, profe, también estoy buscando el mapa, a ver si se lo mando. No, yo lo tengo ya, creo que lo encontré. Encontré todos los mapas, pero ¿cuál es el que dice los barrios? Colectivos, remoción de masas, división administrativa, creo que en esta división administrativa. Vamos a ver. ¿Lo ven? Sí, profe. Aquí están. Los barrios están aquí delimitados. No, son 3 barrios que están ahí colindando con esa loma. Esos barrios tienen unas características, ahora la miramos cuáles son. Bueno, ahí el determinante son, dejen y señalen. Ven el cursor, ¿cierto? ¿Ven la manita? Sí, profe, sí se ve. Sí, profesor. Bueno, en primera medida, Barrio Bajo. Barrio Bajo ahí tiene todavía una influencia. Miren, este es el lote, sería el lote, Barrio Bajo. Que obviamente de Barrio Bajo se quiere hacer ahora todo. Barrio Bajo ahora está de moda. Pero en realidad hay varias cosas que hay que revisar allí. Montecristo, que creo que el límite es la carrera 62, y esta zona industrial, este pedazo industrial aquí. Y Modelo que sí, Modelo y el barrio Santa Ana. Colindante, pues colindante relativamente con el sector. Entonces, el resto sí es la zona industrial de la vía 40, que ya va a dejar de ser tan industrial y se va a convertir en esa localidad norte centro histórico, el área específica. Pero los 3 barrios, yo no creía que, bueno, Santa Ana sí tiene, bueno, sí, tiene cierta influencia. Pero si bien, miren que Montecristo, Barrio Bajo y Modelo sí son los barrios más cercanos. Miren al tema de los arroyos, de los viacanales y del contexto, digamos, ambiental de la zona. Es clave, es interesante revisarlo. No sé si resolvimos la pregunta a la compañera. Sí, profesor, muchísimas gracias. Básense, si no los tienen, yo los voy a montar. Yo voy a montar todos los mapas en un driver. No se preocupen para que todos tengan acceso a los mapas del POP. Por ejemplo, las densidades, vamos a revisarlas para que se vean qué es lo que quieren hacer allí. Nosotros ya hicimos una solicitud para ver si estos programas los podemos tener en bases de datos, en Big Data, que podamos revisar en cualquiera de los programas. Si revisamos, miren lo que propone. El rojo creo que son como 40 pisos, me parece, si no me equivoco. ¿Ya ustedes han revisado esto? Reactivación. Sí, señor. Reactivación, 12 pisos. Y el morado son desarrollo, 16 pisos. O sea, lo más absurdo del modelo, si no me equivoco, es como plantear 16 pisos frente a la ribera del río. ¿Sí ven? 16 y 12 pisos. Teniendo el río aquí, aprovechando que entra el viento, o sea, es la contradicción bastante compleja de ese sistema. Y ya está planteado, esto ya está organizado porque esto ya es el plan parcial. Aquí ya está incorporado el plan. Profe, ¿no decía 50 pisos en ese moradito? No, 12, 16 no. En ese morado más claro dice 16. El oscuro es que creo que es así, si no me equivoco. Pues, Profe, pero esa no es zona de redesarrollo. Deberían ser 40 pisos, ¿no? no, aquí exactamente en el medio, en el morado medio,
que es este, el de la mitad, dice 16 pisos. El que dice 40 pisos es en la locura de la Loma 1. Estamos en la Loma 2. Y el rojo es redesarrollo. Y los barrios aledaños, que es la tarea que tienen, ¿con qué profesores les mandó eso? Pulido. ¿Qué profesor de diseño? Pulido, profesor. Pablo Pulido. Yepes. Ah, Pablo Yepes. Ah, bueno, miren, el contexto, Y Pulido, profe. si se dan cuenta, también zonas de redesarrollo. Miren, redesarrollo. La misma zona que se va a ubicar aquí. Y es la calle 49. Sí, ahí, para que tengan una idea de lo que se va a desarrollar en el contexto cercano. Y obviamente aquí está el estadio de béisbol, la cárcel, que no sé si la van a tocar, me parece que no. Aparece ahí con una leyenda de no mover. Pero ese es el gran dilema de lo que se puede desarrollar aquí. Este modelo de densidad, de edificabilidad. Pero lo que de pronto los compañeros dicen del tema de actividades, más bien, creo que es de tratamientos urbanísticos. Creo que de tratamientos urbanísticos y desarrollo y redesarrollo. Renovación. En rojo es renovación. Que ya han editado Reactivación. ¿Cómo? Reactivación No, decía el rojo. No, el rojo renovación. En tratamientos. Tratamientos urbanísticos son renovación. Obviamente porque estas son zonas industriales y algunas zonas de residencial o comercial que se van a transformar en lo que disponga en este caso, por ejemplo, de los polígonos normativos. Que los polígonos normativos sí tienen que ver con las actividades que se generan en la espacialidad. Por ejemplo, en este caso, aquí que es la PC y PN, que vendría siendo comercial e industrial, que es lo más contradictorio del mismo POT. Deja todavía esta zona industrial y aquella zona comercial, si se dan cuenta. Comercial e industrial. No sé si es por el momento en que desarrollaron, por ejemplo, el desarrollo del POT y ya se cambió por el modelo de ciudad, pero es más o menos el tema de los polígonos normativos de desarrollo. Yo creo que esto está desactualizado, este mapa que tengo yo, porque si ven, miren que el malecón aparece como industrial. ¿Cierto? Esto ¿cómo es que esto ha debido de tener ajustes, estos polígonos normativos? Que no entiendo por qué se desajustaron si esto es ley. Y este es el Plan de Ordenamiento Territorial 2002-2033. Entonces esto lo cambiaron sin tener en cuenta los polígonos normativos. Entonces fíjense también todos estos temas, el tema de, por ejemplo, estratificación. No se pone estratificación allí por el tema de que eso es zona industrial. Aún. Vamos a ver qué otra. Ya lo vimos. ¿Qué otra información tienen así para encontrar? Profe, yo bajé de la página de la alcaldía hace poco los polígonos, los anexos, y por lo menos acá me aparece que es zona de redesarrollo donde se puede construir hasta 40 pisos. Entonces yo lo tengo, mira, esto lo descargué en el 2000. Esta es de febrero de 2014, la que tengo yo acá.
pero yo tengo de febrero del 2014. Ah, ya bien. Entonces sí hay ahí un cambio en el POT. Y los polígonos normativos, por lo menos el U15, lo establece como zona netamente industrial, ¿Cierto? en el uso de suelo. Sí, aquí está. Industrial y comercial. Sí, aquí están, comercial e industrial. Entonces ahí es por el tema de, es que tienen que mirar también las disposiciones del plan parcial. El plan parcial establece unas disposiciones específicas para el desarrollo de esa zona. Entonces tienen que revisar mucho ese tema del plan parcial. Toda la ribera occidental, que incluye Barranquillita, La Loma, Loma 1 y Loma 2. Ese es digamos, como la gran apuesta de ¿sí? Ahí en los planos que se está mostrando, ¿cuáles serían digamos, los sectores mixtos? No, aquí no hay, o sea, los propone mixtos. Ah, sí, espérate, los mixtos. No, aquí el POC no lo establece como mixto. O sea, solo marca residencial y comercial independientes. Residencial, comercial, independiente, eso no existe en la figura del ordenamiento de la ley 388. Eso se puede reinventar, o sea, se puede incorporar cuando se desarrollan planes parciales, que se pueden crear estrategias en las cuales hay una operatividad del uso del suelo frente a una zona comercial, a una zona residencial. Ese ejemplo de desarrollo de espacios mixtos fue muy exitoso en un proyecto en la cual tuve la experiencia tanto de ver en un proceso de crecimiento como proceso también de transformación que se los voy a mostrar. Voy a compartir pantalla. Profe, entonces ahí en ese caso, digamos, para yo conocer si el sector o el lugar, digamos, es apropiado para una zona mixta, ¿dónde tengo que ir a verificar como tal esos planes o ese ordenamiento ahí como tal? No, en el caso, por ejemplo, de ese lote, ya pues estás, en ese caso, aún lo que está disponiendo el ordenamiento es una zona industrial, o sea, de actividades industriales y comerciales. La zona mixta se crea a partir de un impulso y el impulso lo crean unas disposiciones. Por ejemplo, aquí le estoy mostrando el caso de Ciudad del Río en Medellín. ¿Qué pasó aquí? Les voy a mostrar la imagen temporal de lo que era antes esa zona. Por ejemplo, esta zona en el año 2005 era una zona industrial. Esa zona que ustedes ven es una zona industrial. Era una zona industrial. Eran las industrias de la siderúrgica de Medellín, Simesa. Y aquí se creó una operación de plan parcial en la cual se aprovechó todo un sistema, digamos, de suelo disponible. Esta industria, pues las industrias de hierro y siderúrgicas aquí en el país con el hierro tan barato en China quebraron. Estas se volvieron un poco más pequeñas y se fueron para el oriente. Yo no sé para dónde, qué lugares se fueron a Medellín, esta zona. Para darles una idea de dónde queda esto, este es Medellín y esta es la zona que les estoy hablando, que se llama Ciudad del Río. Miren, en el año 2005 esta zona era industria pesada, así, industria pesada. Entonces, ¿cuál fue el eje central del desarrollo de esta propuesta? La creación del Museo de Arte Moderno. Es un proyecto que el Museo de Arte Moderno antes quedaba en el barrio Carlos R. Restrepo, que queda acá.
queda por acá, Carlos R. Estrepo. Acá quedaba el Museo de Arte Moderno de Medellín. Ese museo se volvió muy pequeño y decidieron pensar el traslado de ese Museo de Arte Moderno a otro lugar, y empezó el proyecto con empresa privada, y el gancho era crearlo en una nueva zona que pudiera disponer de un espacio para adaptarlo a una nueva zona de desarrollo. Y miren cómo fue cambiando. El 2012 empezó el proceso el proceso de construcción. Primero de espacios residenciales, y miren lo que es ahora el proyecto. Un proyecto súper interesantísimo de viviendas, pero también de una disponibilidad de espacio público en donde el suelo industrial pasó a ser suelo urbano. Si nos vamos si queremos caminar por ahí, ustedes se van a dar cuenta. Creo que hay hasta un hotel Ibis allí. Miren los desarrollos que se han dado. ¿Y qué se usó? Por ejemplo, estas plantas principales, dentro de que hay un éxito, usos comerciales. Inclusive, este creo que es una clínica. Sí, este es una clínica, sí señor, esta es una clínica especializada. No sé, creo que esto también es zona este es un hotel, me parece, o una parte de la clínica, que son clínicas, pero aquí no puedo caminar, quedé parado. Mierda. Cuando les pase eso, le dan restablecer. Y vuelven otra vez. Me sacó. Vamos a quitar el temporal. Acá. Por ejemplo, les voy a mostrar la zona del Museo de Arte Moderno. Miren. Zonas comerciales con una zona cultural. Y la zona residencial, que aprovechó todo el proyecto y el modelo de desarrollo para disponer de ese suelo y crear este tipo de edificación. Estos tenían un precio y ahora cuestan, o sea, los avalúos de esos apartamentos han crecido de una manera bárbara y han permitido el desarrollo de esta zona, que es súper interesante. De una transformación de un suelo industrial a un suelo comercial. ¿Cuáles son digamos, como los temas interesantes? El tema de espacio público, el tema de una infraestructura cultural bien dotada y con cierto grado de sentido, y también la disponibilidad de suelo para desarrollar ese modelo de vivienda. Y acá, por ejemplo, esto es un lote, suelo disponible, que me imagino aquí están ya vendiendo. Ya están vendiendo aquí el proyecto que van a hacer en ese lote. Seguramente también van a hacer residencias. Que a lo mejor ese lote estaba ahí de engorde, que era también zona industrial, aprovecharon las operaciones inmobiliarias, y ahora este lote pues se va a reengordar con los precios que van a subir. Otro ejemplo interesante de zonas, pero ya un poco más en el centro, es uno en Bogotá, que me parece también interesante, yo no sé si lo conocen. Bogotá. ¿Será que salga una imagen? ¿Dónde está? Por aquí.
que es de por aquí, creo que es de por aquí. Que también fue la figura de un plan parcial, que fue el plan parcial de Venecia, creo que se llama. Este es cercano al centro histórico de Bogotá y también incluyó una infraestructura de urbana incorporada al tema del centro de la ciudad. Creo que este proyecto lo lideró la Universidad de los Andes y crearon un edificio aquí que es la Cinemateca Distrital también. Y esto es un proyecto enfocado sobre todo a vivir residencias universitarias, aprovechando que se tiene cerca la Universidad Externado, la de los Andes, todas las universidades que hay en el centro de Bogotá, y que eso permite un dinamismo con un plus, un escenario, digamos, cultural como una cinemateca. En fin, y así hay muchos modelos en algunas ciudades latinoamericanas donde los procesos de redesarrollo y de renovación no solamente son simplemente para crear nuevos espacios para disponibilidad de vivienda, porque uno se hace la pregunta, a ver, si vamos a hacer vivienda allí, pues ¿dónde está la gente para vivir allí? Teniendo en cuenta que los niveles de, digamos, de estabilización demográfica en la ciudad de Barranquilla no proyectan un aumento considerable de la población. Al contrario, en el último censo se redujo. Entonces a mí me crea un poco de conflictos y que eso lo vamos a ver a lo largo del curso, que este tipo de propuestas de desarrollo puedan tener una integralidad en el mismo proceso de desarrollo urbano si queremos plantear ese tipo de modelos que se están implementando allí. Hay varias hipótesis, por ejemplo, hay un profesor en Medellín, uno de la hipótesis que él planteaba, que por ejemplo ese proyecto de Ciudad de Río fue también un poco lavado del narcotráfico. Y ustedes saben cómo es la historia de Medellín, no hay que contarla mucho, pero ya ustedes conocen algunos detalles. Acá no se sabe si también esa coincidencia de los desarrollos inmobiliarios tengan que ver mucho con lo que dicen por ahí los torcidos en crecimientos urbanos de las ciudades, porque ¿de dónde sale tanto dinero para construir y quién va a comprar? Teniendo en cuenta las condiciones que hay y por lo menos pensar en esas áreas, más en áreas libres, en parques urbanos, metropolitanos, de grandes extensiones, tipo, qué sé yo, por ejemplo, Parque Simón Bolívar o Central Park, porque no, y ahí cerca al río, aprovechando todas las condiciones ecológicas que hay, pues se puede aprovechar una disponibilidad de suelo para crear ese tipo de proyectos. Además que eso es una de las cosas que vamos a ir trabajando. ¿Alguna pregunta en el chat, cierto? Bilbao es interesante. Bilbao es un caso bien interesante, obviamente a otra escala, porque hay que tener en cuenta los proyectos de ciudad, chicos. Los proyectos de ciudad o los proyectos verdaderos de ciudad no son ni dependen de un alcalde o de una persona de turno, dependen de una visión de ciudad en su conjunto y de la gente. Entonces hay que pensar muy bien cuál es la visión en realidad de la gente en un proyecto de ciudad como Barranquilla. O sea, si estamos tan cercanos a ese proyecto o estamos distantes. Yo, por ejemplo, me considero muy distante al modelo de desarrollo que se está planteando en el Malecón. Y si ese es el que va a dar continuidad, que es lo más probable que se dé a esta zona, tanto de la Loma 1 como de la Loma 2, es que, pues, dada la envergadura y la extensión del proyecto, yo no sé qué vayan a hacer allí, qué suelos, cómo vayan a disponer de esos suelos. La tentación que hay, según lo que yo he visto en el render y en algunos proyectos de socialización cuando empezó el proyecto del centro de Puerta de Oro,
son edificios tipo Puerto Madero. Inclusive los arquitectos que ganaron el proyecto fueron casi los mismos arquitectos que desarrollaron e impulsaron el proyecto de Puerto Madero en Buenos Aires, que es un proyecto totalmente fracasado. Allá no va nadie, absolutamente nadie, a ese proyecto. Ya es prácticamente un proyecto abandonado. Y acá hay un problema, que es el problema de la deriva del río Magdalena. Si estamos pensando en un malecón, en continuar el malecón, ya incluso el malecón está presentando problemas de sedimentación. Aquí por lo menos ustedes lo ven y la tendencia es que esto se vaya corriendo. Y esto es una cosa que hay que pararle bolas. Pues he leído algunas cosas y conozco algunos, digamos, profesionales en estos temas de hidráulica que están advirtiendo que, ojo, que lo que está pasando allí es bastante complejo. Si miren la imagen aérea del 2020, les voy a mostrar la imagen aérea de el 2018, no, más atrás, 2016, por ejemplo. Miren, en el 2016 no había absolutamente nada, pero si vamos aumentando, ya, por ejemplo, en el 2016, en diciembre del 2016 empezó a aparecer esa sedimentación. Miren, en el 2017, no, parece que esa fue una sombra. Creo que fue en el 2018. Sí, miren, en el 2016, no, saltó del 2018, 2019. Miren, en el 2018 es que empieza a aparecer. En enero del 2018 empieza a aparecer como una especie de isla que empieza a taponar el proyecto de... Y miren ya en el 2018, 2019 y miren ahora en el 2020. Entonces, esta dinámica hidrológica del río es importante. La dinámica que imprimen también los arroyos es importante. Más si lo están canalizando, todavía la dinámica va a ser bastante compleja en esta zona. Es decir, la tendencia es que si el agua corre más rápido porque está en los arroyos, es que esta zona puede ser más susceptible de procesos de inundación. Por algo aquí, la loma, ya este proyecto creo que está abortado. Tanto así que en los rellenos que han hecho, que son estas zonas, han encontrado que ahí parece que no se va a poder construir. Entonces ahí hay varias zonas, digamos, temas de complejidad que dudo mucho. Si ven, miren casi toda esta zona de lo que era la avenida del Río, está prácticamente perdida. Es decir, la maleza se la comió. Si van por allá en bicicleta, les recomiendo, no van a encontrar absolutamente nada. Esto está completamente abandonado. Aquí está la aleta del tiburón. O sea, esto es un abandono total, una pérdida de dinero. No sé cuánto costó este pedazo, pero... Y esta zona es industrial, una zona netamente industrial. Hay unas industrias bastante complejas aquí que son industrias Eternit, que quién sabe por cuántos años virtió sobre estas aguas, sobre estos terrenos, un material bastante peligroso que es la fibra del asbesto. Es un material que ya eso no se usa y aquí está Eternit. Entonces ahí hay temas de temas ambientales. Estas son industrias petroquímicas aquí y acá. Y no sé qué son estas industrias, creo que son, no me acuerdo, no sé qué son estas zonas. Pero es interesante el análisis y la propuesta que ustedes hagan. Tienen ustedes toda la imaginación posible para desarrollar y en el ejercicio que vamos a tener en este curso de urbanismo les voy a dar herramientas para que tomen las decisiones más acertadas. No quiere decir que aquí se puedan proyectar esa idea del POT de hacer edificios de 16 pisos, pero no van a llenar todos edificios de 16 pisos. O edificios acá, o sea, hay que generar propuestas de urbanismos
adaptados al contexto, pero también que tengan un cierto grado de sostenibilidad con lo que podamos desarrollar, o esa idea de ciudad que queremos. Entonces, yo no sé si coincide la visión de la ciudad desde lo institucional y la visión ciudadana del ciudadano del común, del que anda a pie, del que anda en bus, del que a veces tiene para trabajar, a veces para el rebusque. Si esta es la visión de la ciudad que la gente quiere. A diferencia de grandes proyectos de la renovación urbanística, como el caso de Bilbao, que lo mencionó en el chat Henry, es un proyecto bastante interesante, pero obviamente en un contexto de una economía de mercado europea mucho más, dice Varelli, cómo se maneja y cómo afecta a la sociedad y la cultura en ese espacio, en la Loma 2. Exactamente. ¿Qué puede determinar que los caminos conduzcan a que no se reproduzca un modelo como el malecón? Y el malecón es un modelo público-privado, para que sepan. Si se va a seguir reproduciendo el modelo, pues obviamente yo creo que puede pasar lo que pasó en la Loma. Pero aquí se puede reproducir una idea de trasladar el contexto que vemos ahí. Si se fijan, está el estadio de béisbol, los barrios modelos, Santa Ana, barrios obreros. Si ustedes caminan esos barrios van a encontrar que aún vive gente que trabaja o trabajó en las zonas industriales de allí. Hay también un tema relacionado con la cultura de esos barrios, la cultura tradicional de Barranquilla, no tanto sobre el carnaval, sino también sobre otras manifestaciones socioculturales de la ciudad. Entonces eso creo que ahí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, el tema del deporte es clave allí. El tema de, por ejemplo, las tradiciones y manifestaciones culturales como cocinas tradicionales, oficios y demás pueden ser significativos para pensar en qué modelo se puede implementar allí. La misma ciudad tiene un modelo, o sea, el modelo de ciudad, digamos, diversa. Esto es una ciudad portuaria, o sea, tiene una, digamos, función específica en la dinámica del puerto. Nosotros, o sea, a diferencia de algunos países como, por ejemplo, la misma ciudad de Barcelona o algunas ciudades europeas como Amberes, Ámsterdam, las ciudades tienen una relación con el puerto. O sea, yo les pregunto, ¿alguien de ustedes ha ido al puerto de Barranquilla? Está aquí, por ejemplo. No a Puerto Colombia, sino a la zona portuaria de Barranquilla. Difícil, ¿cierto? Acceder ahí. Primero porque hay que ir, si vas a ir, hay que ir con permiso o una autorización. Y es como una especie de muros de la ciudad y ahí se ha aislado, digamos, ese sistema portuario de la misma ciudad. Entonces, a diferencia de esto, los países desarrollados o algunos países han incorporado los puertos a las dinámicas mismas de la ciudad, incluso a través de como ofertas turísticas o como también espacios en los cuales la gente vea pasar los barcos o por lo menos vea digamos, la dimensión y la esencia misma de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Amberes es una de las ciudades que mueve mayor cantidad de contenedores en Europa, pues la gente va incluso a ver los barcos y están bajando y descargando los contenedores. O sea, eso es una esencia, tomarse un café y viendo todo ese sistema, digamos que es interesante en ese tipo de ciudades. Acá no tenemos esa ciudad. Bueno, ahora hay un modelo que esta zona portuaria se está proyectando para empezar se está proyectando para desarrollarse aquí sobre el Tajamar Occidental. Quién sabe cuándo se dará y quién sabe si las condiciones físico-ambientales lo permitan. Entonces hay varias cosas que todavía no son claras en el proyecto de ciudad.
para dónde vamos, cómo vamos y cómo se consolida. Pero sí, aquí tienen ya ustedes algunos elementos para empezar a abordar, empezar a construir, a desarrollar en la propuesta que tenemos de taller integrado. ¿Qué otras preguntas, inquietudes? Profesor, usted, ¿sí me escucha? Sí escucho, claro que sí. O sea, ¿qué opina usted, digamos, que el urbanismo tiene ciertas estrategias que junto con la política, digamos, se crean? Digamos, como ejemplo, puedo decir, si estoy en lo correcto, eso de que, digamos, nosotros habíamos visto lo que es cuando comenzó todo lo que es el malecón, estaba en un sector, digamos, hacia el norte, pero entonces ahora, cuando comenzaron a hacer lo que fue el monumento ese del tiburón, en una zona que está totalmente, digamos, está alejada. Y viéndolo de esa forma, pienso que fue como esa metodología que hay, que uno crea un sitio estratégico como un ancla para que a través de ese sitio se cree un desarrollo de una zona a visitar. No. Teniendo en cuenta que es una zona tan alejada y que en verdad yo sí había, digamos, lo había visto, pero no contemplaba como un sitio como para crear un punto así como de encuentro como se está haciendo ahora. O sea, en ese sentido lo que tú mencionas que los hitos son claves, pues obviamente que generan un desarrollo en el entorno y no sé cuál es la estrategia, si es alejar la gente a que, digamos, del sur se concentre en tomarse fotos en la aleta del tiburón para que la gente, pues, estamos hablando de las clases bajas y que las clases altas sí consuman todo lo que quieran pues en el malecón, en el Caimán del Río, porque el Caimán del Río, pues, quien compra ahí es la clase alta. Allí sí, yo no compraría un plato de comida allí. Y además las condiciones de precios. Obviamente por el tema de la pandemia tampoco iría, pero si tú te pones a revisar el proceso, digamos, de desarrollo de un proyecto público, se ve reflejado en una idea comercial, netamente privada. Entonces, es un tema de revisión. Si tú te fijas allí, el predominio no es más que todo si uno ve el río, se da un paseo, pero la lógica es el consumo. O sea, si vas allá, la gente va a querer consumir algo, pero ¿a qué precios? ¿Y a qué condiciones? Para ir, te tienes que pegar una caminata desde la 72, vía 40 con 72 o vía 40 por la 78 y caminar ese pedacito es bastante. Allá hay que ir en carro. Entonces, no sé si ese es el modelo de ciudad adecuado donde casi el 90% de la población en Barranquilla se desplaza en servicio público. Entonces, ahí hay varias, digamos, elementos a revisar. Y esas estrategias como tú llamas, de los hitos, son estrategias para, por ejemplo, unificar esos sectores de desarrollo. Ya, los hitos urbanos significan eso, o sea, empiezan a transformar en referentes. Entonces, eso es una de las condiciones en las cuales vemos que se puede dar allí en esa zona. Dice que también el acceso a la zona es algo compleja, dice Ana Milena, ya que solo contamos con un acceso directo por la calle 67. Ana Milena, hablas del lote, ¿cierto? ¿Te refieres al lote, Ana? Ah, claro, sí, hay un solo acceso, un solo acceso. Y si quieres vamos por Google hasta donde llegue el camino, aquí está. Por ejemplo, aquí hay un puente y
Miren las condiciones. Esto es pura industria. Esto es pura zona industrial. Esta es una parte del caño de las compañías. Y estas son puras industrias. Ah, no estoy compartiendo. Ah, yo pensé que estaba compartiendo. Qué pena. Ah, ahora. Yo creo que esto lo pueden ver ustedes. Aquí están, pura industria. Ojo, industrias con características patrimoniales. Esta es Art Deco. Esa industria ahí de harinera tiene interés. Lo poco de industria, de arquitectura industrial muy buena que se desarrolló en los años 60, pues industrias, son puras zonas industriales. Y hay una zona que es la zona de Terní, que ya eso es una zona que esa empresa creo que ya cerró. Creo que hasta ahí llega el carrito de hasta aquí. El carrito de Google llega hasta ahí. O sea, literalmente hasta aquí uno puede acceder. En carro, en bicicleta, caminando. Y el resto son industrias. De ahí para allá son zonas industriales, que hay un taxi y todo. Pero ya Eterni cerró. Hace como un año, sí, hace como un año cerraron Eterni. Y aquí hay un lote al grandísimo. Entonces, ahí les dejo para que exploren. Sí, es complejo, pero se pueden hacer. La idea es que se dejen llevar por la imaginación, apoyarse de algunos elementos que vamos a ver a lo largo de este curso, del ejercicio que vamos a hacer del seminario, y vamos a organizar los compañeros que estén pendientes para dejar listo el seminario, los temas del seminario y enviarles la agenda con la programación de cada uno de los temas. Entonces, los compañeros que no estén asignados se pueden quedar, el resto nos vemos la próxima semana. Pregunta, no sé si hay otra pregunta o otra inquietud que tenga.